¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Minuto 1, la pantalla de C5N. Hoy más que nunca, la realidad, lo que otros no te cuentan, lo que otros no te muestran. Aquí, diariamente, te lo mostramos, te lo contamos, clarificamos la realidad para que estés muy bien informado. Hoy hay muchos temas importantes para hablar. Nos podés acompañar a partir de este momento con el hashtag El Zoo de Cambiemos, porque la verdad que este gobierno, entre tantas cosas que ha cambiado y que intenta cambiar en la República Argentina, con premeditación, fíjese cómo viene cambiando de los billetes. Puede parecerle una pavada, puede parecer una cuestión menor, pero esto de que pongan animales en los billetes, que en la Argentina se caracterizaba por tener la cara de nuestros próceres o de personajes históricos, hoy ha sido y va a ser eliminada la cara de Evita. Para muchos argentinos Evita es un símbolo importantísimo. Ni qué hablar para el Partido Justicialista o para el peronismo. Y a partir de hoy, la turuca va a reemplazar a una figura emblemática como Evita. No es que tengamos nada contra la turuca, muy simpática, es un animalito del norte argentino, pero nos parece a muchos en la Argentina que poner la turuca en lugar de la imagen de Evita va más allá. Enseguida te voy a contar por qué y te vamos a mostrar el clima de época y las semejanzas con el 55. Enseguida vamos a estar completando el zoo de Cambiemos, porque no es inocente, forma parte de todo un plan para que perdamos la memoria histórica, así como tampoco es inocente lo del embajador argentino ante el Reino Unido, no es inocente que el gobierno no haya salido a expresar su malestar. Dicen ahora que fue un error. Si un diplomático de carrera comete semejante error, el gobierno inmediatamente lo tendría que sacar. No tendría que estar ni un minuto más en el cargo. ¿Cómo será de grave este hecho? No es ningún error que ayer el Parlamento argentino, la Cámara de Diputados, por unanimidad, sacó una resolución de repudio a los dichos del embajador argentino ante el Reino Unido. Pero claro, en esta lógica de Cambiemos, ¿sabe lo que dicen? ¿Sabe lo que decían hoy a través de los medios amigos? Ya llega la Navidad, Año Nuevo, vienen las vacaciones. En marzo todo el mundo se olvidó de lo que dijo, de la gravedad. Y así te van naturalizando todo. Estamos en recesión económica, pero ¿sabe qué? Ya ahora vienen las vacaciones, enero. Los que se puedan ir de vacaciones se van a ir de vacaciones. Y los que pasen, pasarán. Te naturalizan todo. Y en ese afán de naturalizarte y de hacerte cambiar las cosas, el cambio cultural que el gobierno de Cambiemos está logrando. Por eso hay que volver sobre las palabras de Felipe Solá cuando estuvo esta semana acá y dijo: es un gobierno con mucho poder. Es un gobierno con mucho poder. Que lamentablemente sectores de la oposición con un fanatismo extremo no alcanzan a percibir. Bueno, también enseguidita te vamos a contar con Darío Villarruel lo que sigue ocurriendo en la Suprema Corte de Justicia. Ayer te dimos todos los detalles y ahora, a pedido del integrante de la Corte, Ricardo Lorenzetti, se va a investigar si la cortesana Elena Hayton de Nolasco sufrió presiones para tachar su firma
de un dictamen sobre los recortes internos que ayer te contamos. Y esta noche te vamos a contar, no es algo propio, pero salió durante el fin de semana en la revista Noticias, nota de nuestros colegas Alejandro Rebocio y Rodi Recar, pasó desapercibido, pero es muy grave también para institucionalmente, porque se sabe que el hermano del presidente, Gianfranco Macri, gracias al decreto del presidente Macri, blanqueó 600 millones de pesos. Pero otros integrantes de la firma Socma, de la empresa familiar de Macri, también lavaron gracias a ese decreto presidencial. Te lo vamos a contar esta noche. Muy bien, vamos a... Hoy nos sorprendimos. Si alguien me alcanza, teníamos acá para mostrarles el billete. No hay problema, estamos en vivo. Así que gracias, gracias a los compañeros que siempre están atentos. Gracias. Mire, vamos a mostrar cómo era si tenemos el billete de 100 pesos con la figura de Evita, ¿no? Que reitero, para muchos argentinos es un símbolo que traspasa al peronismo. Está en el sentimiento y en la conciencia de muchos, Evita, que había y que estaba presente por iniciativa del gobierno de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner en los billetes de 100 pesos. Ahí está. Ahí está, esta era la imagen de Evita en los billetes de 100 pesos. Hoy, gracias a María Alarcón, que es una dirigente del justicialismo, muy temprano, cuando estábamos en la radio, me recordó que en el año 52, después, hay que hacer un poquito de historia, los medios también tenemos que hacer historia, semejanzas, comentar. En el año 1952, después de la muerte de Evita, el gobierno de Perón, el Banco Central de ese momento, para homenajear a Evita, había puesto ya en los billetes en ese entonces de 5 pesos la figura de Evita. Mire, mire qué recuerdo histórico este. La figura de Evita en los billetes de 5 pesos en el año 1952. Bastante similar a la de la Evita que estaba en el billete de 100 pesos, ¿no? A ver si podemos hacer magia, director. Y vamos... Sí, mostramos los dos. Esto en vivo, yo le voy prohibiendo, pero como hacemos un programa en vivo, viene bien mostrar. Fíjese, año 1952, billete de 5 pesos con Evita, después que había muerto Evita. Y acá está, sí, la misma imagen. La misma imagen, un poco más ya en color y perfeccionado. ¿Sabe qué pasó con este billete de 5 pesos? ¿Cuándo dejó de existir? ¿Cuándo salió de circulación? En el año 1955, con la Revolución Libertadora y con todo el odio que la Revolución Libertadora metió en la Argentina, tratando de destruir todo lo que olía a peronismo. 1955, la Revolución Libertadora. ¿Será clima de época que ahora el gobierno de Cambiemos, que tanto le molesta el populismo y que tanto habla que los males de la Argentina son por los gobiernos peronistas? ¿Será por eso que ahora elimina la figura de Evita de los billetes de 100 pesos? Y mire, aquí está la taruca. Aparte es tan difícil, lo ponen en una forma tan difícil que hay que mostrarlo así, para que se conozca y para que se vea la taruca. Aquí les presentamos, señoras y señores, la taruca. Fíjese, dejen el de 100 pesos. Ahí está. Acá tapan la taruca por... No va más la imagen de Evita y va la taruca en su reemplazo. Muchos tuvimos que
debo decirlo, hoy temprano en la radio buscar, porque a uno no le viene la taruca, que casi es como un venado, como un ciervo, ¿no? Tuvimos que buscar hoy. Acá está también la contracara del nuevo billete de 100 pesos. Que reiteramos, Cambiemos, no en forma inocente, saca a Evita. Anda un rumor, que espero que no sea cierto. Vio que está la imagen de Evita, de la cara de Evita, allí sobre el edificio del Ministerio de Desarrollo Social, que es un edificio histórico porque ahí, desde ese edificio, se produjo el renunciamiento de Evita. Siempre estaba iluminada. Desde que Cambiemos llegó al poder, se oscureció. Le sacaron la luz. Y anda el rumor de que con alguna excusa de que hay algún peligro, de que se caiga, que lo van a sacar. Ya sería demasiado. Pero vamos, no fue el único cambio en los billetes bajo el mandato de Cambiemos, con la costumbre de los animalitos, del zoo de Cambiemos. Juan Manuel de Rosas, para muchos discutido, para otros no, pero el billete de 20 pesos lo sacaron a Juan Manuel de Rosas, a su hija, y allí pusieron el guanaco, el guanaco, el primer animalito que pusieron. Después vino el de 50 pesos, tenía nuestras Islas Malvinas. Por eso le digo que no es inocente también el proceso de desmalvinización que el gobierno de Macri, que no fue un error lo del embajador papelón, porque además reitero, no me voy a cansar de repetirlo, porque no hay que dejar pasar estas cosas. Si fue un error lo tendrían que haber echado, porque le dio al Reino Unido de Gran Bretaña, le dio motivos para que en los próximos foros internacionales digan, y mire, el embajador argentino reconoce nuestra soberanía, ¿qué más vamos a discutir? Bueno, Malvinas lo sacaron, pusieron el cóndor andino, sacaron Malvinas. El de 100 pesos ahora, Eva Perón, la sacan de circulación y ponen la taruca. La taruca, aparte qué nombre, pobrecito el animal. La taruca, pero no son los únicos animalitos. En el zoo de Cambiemos, fíjese, está el jaguareté, la ballena y el hornero. La ballena franca austral, el jaguareté y el hornero. Y ya en un momento el jefe de gabinete, Marcos Peña, lo había puesto a esto como un gran logro de la gestión de Cambiemos. La obsesión que tenemos por analizar la coyuntura en función del pasado no es normal. O sea, en otros países no pasa eso. Y está bueno también saber que eso es una patología nuestra. Y sabes que una cosa que en eso, hoy lo hablamos viniendo para acá. Para mí una de las cosas chiquitas pero simbólicas más lindas que hicimos es poner animales en los billetes. ¿Y sabes por qué? Es la primera vez en la historia argentina que hay seres vivos en nuestra moneda nacional. Y que dejamos la muerte atrás, que la muerte esté tranquila, que descanse en paz y vivamos nuestra vida. Bueno, así trataba de justificar Marcos Peña los cambios en el billete. Y aquí está la taruca, este es el billete que pronto va a salir de 100 pesos, que cambia la imagen de Evita. Muy bien, gracias compañeros, son muy amables. Muy bien, gracias. Y nos podés acompañar con el hashtag El Zoo de Cambiemos. Allí están presentados. Muy bien, anoche le contábamos los cambios en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los movimientos para recortarle poder a Carlos Rosenkrantz, que trató, hace 2 meses y medio que está como presidente, pero trató de entrar con todos, llevarse puesto a todos, ser el delegado del gobierno ante la Corte, ese famoso almuerzo, ¿se acuerdan? Que despertó muchísimas críticas de todos los sectores,
porque realmente no hacía a la separación de poderes en la Argentina. Y ayer la acordada, firmada por Maqueda, por Lorenzetti, por Rosati, recortándole poder a Carlos Rosenkrantz. En las últimas horas, ayer Darío ayer lo adelantaba acá, que había ocurrido algo extraño en torno a Helena Hayton de Nolasco, que había puesto su firma para acompañar este proyecto y que después tachó. ¿Tendrá algo que ver la visita que el ministro de Justicia, Germán Garabano, le hizo el martes a la noche, cuando las sombras de la noche ganaban el Palacio de Tribunales y Garabano llegó a la oficina de Helena Hayton de Nolasco? Eso es lo que están pidiendo de la Corte, que se investigue. Si recibió presiones y qué tipo de presiones recibió Helena Hayton de Nolasco. Vamos a ver. La acordada, que ayer desató una nueva guerra en la Corte, ya circulaba hace días por tribunales. La vicepresidenta Helena Hayton de Nolasco incluso la tenía firmada, pero horas después tachó su firma. La decisión de Hayton de Nolasco coincide con la supuesta visita de Garabano, en la que el ministro de Justicia le habría pedido un voto favorable para el gobierno en el fallo blanco que benefició a más de 150.000 jubilados. Las idas y vueltas de Hayton de Nolasco prendieron las alarmas de Lorenzetti. En la reunión de la semana próxima pedirá que se investigue si la ministra recibió presión interna o externa para retirar su firma. Entre las repercusiones que esto ocasionó, anoche hablábamos con Jorge Rizzo, ex presidente del Colegio de Abogados de la Capital Federal, que esto nos decía. Desde que el presidente Rosenkrantz está en su cargo, se empezaron a efectuar nombramientos de gente que estaría muy vinculado al gobierno. Así apareció Laitón, que era de la Procuración del Tesoro, Brasia, que venía de la FIP, y algunos más. Por eso los ministros pretendieron o decidieron ponerle el cascabel al gato. Esto, de cara a lo que se viene, que es el mundo de mis hijos, de los suyos y de nuestros nietos, es muy valioso, porque también va a habilitar que cuando vamos a contratar a una persona, varios estén mirando que no se nombren a los hijos y entrenados. A ver, Rosenkrantz llegó pensando que iba a tener una mayoría de 3 miembros y hoy se encuentra 4-1. En contra. Rosenkrantz hoy tiene la posición. Yo creo que sigue sin tener la influencia que necesita un presidente de la Corte Suprema de Justicia. Intenta acomodar lugar tenerlo. Él llega pensando tener la misma influencia que tenía Lorenzetti sobre todo el Poder Judicial. ¿Sí? Pero él no es Lorenzetti. Darío Villarroel, buenas noches. ¿Nuevo escándalo en la Corte? ¿Qué tal, Gustavo? Buenas noches. Ya había terminado todo, no había más acuerdos, pero parece que por las repercusiones mediáticas, no solamente en este programa, hablamos, hay otros programas que ven este programa y después cuentan algunas cosas parecidas. Bueno, el escándalo es tan grande que ha trascendido que había firmado Hayton de Nolasco el tema de quitarle los poderes a Rosenkrantz. Y aparentemente hay una copia de esa acordada borrador donde está tachada su firma. Esto, obviamente, si es un documento, tendrá que aparecer, y si aparece, se tendrá que investigar por qué tachó cuando ya había firmado, en conjunto con los demás miembros de la Corte, los 3 mosqueteros, el tema de recortar los poderes a Rosenkrantz. Claro, la visita de Garabano todo apuntaba a que era la causa de los jubilados, pero también se sabe que Rosenkrantz es el hombre de Macri en la Corte y que está perdiendo poder. Si hubiese sido 4-1 la firma de esa acordada, o 4-0 porque Rosenkrantz no firma, obviamente es como que ya prácticamente nadie lo banca a Rosenkrantz. Con esta duda queda como Hayton de Nolasco lo va a seguir acompañando. Pero hay otro problema. Hayton de Nolasco tiene una hija que se llama Helenita, que trabaja en la Corte y tiene un cargo importante, secretaria letrada. ¿Qué pasó con esta acordada? El presidente tenía todo el poder, Rosenkrantz, antes, pero ahora tienen que votar todos los miembros respecto de nombramientos, renuncias, licencias. Esto quiere decir que en algún momento Hayton de Nolasco tendrá que votar algo sobre su hija y sería incompatible. Por eso, el tema del recorte del poder
es que alguien le habría dicho a Hayton de Nolasco, no descartan que sea el presidente, mirá que si vos firmás, después o vos o tu hija se van a tener que ir de la corte. Fuerte lo que digo, pero este es el clima que hay. Y sobre todo se ha extendido la familia Nolasco, porque aparentemente ha generado un conflicto familiar, la mamá, la hija, el papá, tendiente a qué van a hacer en la corte con esta exposición, teniendo en cuenta que Hayton de Nolasco está allí todavía por un amparo judicial que el gobierno nacional no apeló, es decir, que quedó en primera instancia, con lo cual está en una situación endeble desde el punto de vista institucional. Bueno, muy bien, Darío, gracias. Aníbal Fernández, ex jefe de gabinete, también opinó sobre lo que ocurre en la Corte con el achicamiento de funciones al presidente Rosenkrantz. A mí me parece el problema más severo que tiene el doctor Rosenkrantz, a quien no conozco, es que él creyó que los otros ministros de la Corte eran de arriar con un palito. Claro. Entonces tomó decisiones que se les antojó y tomó acciones desagradables para cuerpos de esa característica, pero la realidad es que toda la Corte, que en esto está viviendo días de muchas crisis palaciegas, lo que sostienen es que ha sido gente del gobierno la que le ha pedido a la doctora Hayton de Nolasco que acompañara y lo dejara en soledad al doctor Rosenkrantz. Y yo creo que lo que el doctor Rosenkrantz ha hecho en esta decisión que tomó no es otra cosa que pensar cómo van a resolver a futuro, y en eso van otra vez calzados con el Poder Ejecutivo, la decisión horrible de tener que sacar un decreto reglamentario en función del artículo 99, inciso 2 de la Constitución, en el cual dice que los hermanos de los funcionarios podían blanquear. Muy bien, vamos a una alerta, una información de último momento referida a la causa de las fotocopias. En estos momentos están allanando una de las propiedades del empresario Eduardo Eurnequian, titular de Aeropuertos Argentina 2000. Recordemos que el empresario Eduardo Eurnequian estaba citado por estos días para declarar en la denominada causa de las fotocopias. Darío. Exactamente, es la segunda tanda que sacó Bonadío, donde estaba Gianfranco Macri y Franco Macri. Recordemos, Franco Macri presentó un escrito, Gianfranco declaró y obviamente negó los hechos, pero el que seguía era Eduardo Eurnequian. Aparentemente habrá que chequear si la fecha de indagatoria era hoy, porque evidentemente el allanamiento tiene que ver con alguien que no fue a declarar. Más allá que haya presentado un escrito, tenemos en cuenta, Gustavo, que parece que Eduardo Eurnequian está fuera del país. El otro día mostrábamos un tuit donde evidentemente tuvo con el embajador de las Islas Malvinas en su momento y uno atacabos que no está en la Argentina. Pero recordemos que acá siempre dijimos que Claudio Bonadío no acepta nada. Cuando te cita tenés que ir. Por ahí tenés que llevar el certificado de defunción para constatar que moriste. Pero si no, no hay otra manera de que Claudio Bonadío postergue una indagatoria. Por ahí tiene que estar la cuestión o eventualmente alguna declaración de algún arrepentido que haya dado algún dato para allanar ese lugar, pero a mí me parece que es en búsqueda de la persona para traerla a prestar declaración indagatoria. Llama la atención, Gustavo, la hora, porque obviamente si lo detienen ahora, mañana está detenido toda la noche. Así que habrá que ver cuál es el motivo del allanamiento. Esto está ocurriendo, es todo dato de primera hora en cuanto a lo que puede suceder. Muy bien, estamos ya con nuestros habituales corresponsales en el Palacio de Tribunales que están recabando mayor información. En cualquier momento vamos a ampliar porque, bueno, no es
un empresario menor del que estamos hablando, ¿no? No es un empresario menor, estamos hablando de un empresario poderoso en la Argentina también, como Eduardo Eurnequian, titular de, entre otras empresas, la más grande, Aeropuertos Argentina 2000, y que también, esto hay que ponerlo en el análisis cuando uno lo dice, ha tenido en los últimos meses diferencias con el gobierno de Mauricio Macri, ¿no? También esto hay que tenerlo en el momento del análisis. Bien, enseguida vamos a ampliar esta información. Riesgo país no se mueve y sigue preocupando también a nivel internacional y afecta negativamente algunas decisiones del gobierno nacional. 782 puntos. Hoy se acerca a los 800, niveles históricos para la Argentina y para el gobierno de Mauricio Macri. Ahora es increíble, el riesgo país sigue trepando, está en 782 puntos, con lo que esto significa, hoy se anuncia a través de medios habitualmente cercanos al gobierno que producto de este riesgo país, el gobierno se ve obligado a suspender la obra pública a través de estos famosos PPP. Fíjese en el diario La Nación, por la suba del riesgo país, el gobierno congeló las obras con PPP, tan anunciadas. El gobierno, el ministro Dietrich, que recorría los canales sacando pecho, diciendo que era una gran revolución las PPP, que iba a impulsar la obra pública, ahora congeladas. Otra promesa incumplida de Cambiemos, congeladas por efecto de la suba del riesgo país. Pero en todo este contexto, hoy, el fondo hace un nuevo desembolso a la Argentina. Y Christine Lagarde dice, están fantásticos en la Argentina. Contame esto, Fernando Alonso, porque la verdad que no entiendo nada. Buenas noches, Gustavo. Mirá, esto de que la culpa de que frenen los PPP es del riesgo país es relativo. Es verdad que con este riesgo país no tienen ninguna posibilidad de acceder a financiamiento internacional para llevar adelante estos proyectos. Las empresas que habían ganado las licitaciones tenían comprometido financiamiento, los bancos dijeron que con la causa de los cuadernos no podían prestar y con este riesgo el costo se iba fuera de toda lógica. Pero además, si el gobierno tomaba este endeudamiento, iban a quedar registrados en el presupuesto y el FMI no quiere que Argentina tome nueva deuda de ningún lado, de ninguna forma y por ningún canal. Por lo tanto, además del riesgo país, debe haber alguna presión del Fondo Monetario para que no vuelvan a tomar deuda en los mercados para obras públicas. Así que se cancela y se frenan toda obra pública en 2019, un problema para el gobierno porque en pleno año electoral no va a tener nada que mostrar. Y vos decías, el FMI festeja. Hoy aprobó el directorio del Fondo Monetario Internacional esta revisión del acuerdo y desembolsó 7.600 millones de dólares. Lipton, el director adjunto del FMI, festejó el éxito que tiene el plan económico argentino. ¿Y sabés qué dijo, Gustavo? Llegó la hora de avanzar en las reformas estructurales. ¿Sabés cuáles son? Y sí, me imagino. Reforma previsional para bajar las jubilaciones, reforma laboral para flexibilizar la contratación y el despido de trabajadores y reforma tributaria para abaratar los impuestos que pagan las empresas. Muy bien, y el dólar sigue alto, ¿eh? El dólar se sigue moviendo en estas horas. Hoy cerró a 39,33. Y fíjese, otros, ¿se acuerda cuánto hablaban de la lluvia de inversiones en la Argentina? Que mágicamente, porque ganaba Macri y empezaban la lluvia de inversiones, nunca se concretaron, como los brotes verdes que nunca llegaron. Hoy la recesión está entre nosotros y se agudiza. Y fíjese esto, otra promesa incumplida de Cambiemos, la lluvia de inversiones. Ayer lo mostrábamos, pero vale la pena recordarlo. 11,2% cayó la inversión en el tercer trimestre de este año. Y 9,5% prevé que caiga la inversión el Fondo Monetario Internacional en el 2019. Es decir que se congela la obra pública, chau inversiones. No sé qué festeja el fondo, la verdad, no sé qué festeja el fondo. Y la caída de la industria parafiel, que se agudiza, otro número en rojo.
7,6 en noviembre. En el año acumula una caída del 2,3, pero 7,6 es superior. La última creo que había sido 6,8, Fernando, ¿no? Sí, yo creo que tengo el mismo número, Gustavo. Pero también salió el informe de la UIA, que va siempre un mes atrasado, ¿no? Salió el de octubre con una caída que acumula en el año 2% para la UIA, que uno cree que tiene el mejor indicador, por lo menos, de lo que está pasando en el sector fabril. Lo que dice es, se acelera la destrucción de empleo en el sector industrial. Esa fue la conclusión del informe de la UIA. Bien, y el empleo, justamente lo que está marcando también la pérdida de empleo. 7.269 empleos industriales se perdieron en el mes de septiembre. Es la mayor caída desde el 2016, la propia UIA lo está indicando. Respecto a septiembre del 2017, la caída de empleo de 40.045, una baja del 3,37%, por eso la UIA se está quejando amargamente. El tema económico fue uno de los puntos centrales del discurso de la senadora nacional y expresidenta Cristina Kirchner hace instantes en la Cámara de Senadores. Hoy, la sociedad argentina, su economía está devastada. Ley de alquileres, inquilinos que no pueden pagar los alquileres o propietarios que no lo pueden hacer con las expensas. Empresas pequeñas, grandes, medianas y multinacionales con severos problemas económicos. Una tasa de interés que está destruyendo el aparato productivo y económico argentino con las consecuencias sociales. Así hablaba la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y los movimientos políticos. Enseguida vamos a estar hablando con el diputado nacional Agustín Rossi, que durante el fin de semana lanzó ya formalmente su precandidatura presidencial. Vamos a estar hablando con él, con su proyecto de país, su visión de país. Pero también se mueve Alternativa Federal, el peronismo federal, que esta mañana sumó al gobernador de la provincia de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, a la foto con gobernadores que se están agrupando en este espacio, liderado por Sergio Massa, por Pichetto y por Juan Manuel Urtubey. Sergio Massa hablaba y decía lo siguiente. Las candidaturas las vamos a definir con primarias, como dice la ley, y la verdad es que si me toca liderar, voy a dar el paso adelante y voy a liderar. Si me toca tener otro rol, lo asumiré con mucho orgullo, porque el desafío que enfrentamos es, entre todos los gobernadores y todos los dirigentes, construir una alternativa para darle un nuevo gobierno a la Argentina. Ahora, lo que también queremos es que aquellos que quieren un nuevo gobierno en la Argentina no caigan en la trampa que a veces, como un juego de extorsión, juega el gobierno, de plantar en el escenario candidatos que pierden en segunda vuelta con el gobierno. Nosotros queremos construir un nuevo gobierno y queremos construir una candidatura y una nueva mayoría que le gane a Macri en la segunda vuelta para cambiar el gobierno en la Argentina. Bien, otro tema. Anoche lo comentábamos, anoche ganaron las calles en varios puntos de la ciudad de Buenos Aires alumnos y familiares de los bachilleratos nocturnos, que el gobierno de la ciudad de Buenos Aires pretende cerrar un número alto de ellos. Hoy hubo una movilización frente a la sede del Ministerio de Educación, esta protesta de los alumnos, no al cierre de los colegios, de profesores, de docentes, que están en contra, reitero, del cierre de bachilleratos y comerciales nocturnos. Lo expresábamos anoche, es realmente muy importante para muchas personas que han podido terminar sus estudios secundarios en la nocturna. Que se cierren, nunca es bueno que se cierren escuelas, nunca es bueno que se cierren secundarios, y menos que se cierren los nocturnos,
porque gracias a los nocturnos mucha gente tiene dignidad hoy en la Argentina. Hablaba hoy el dirigente gremial Adaro de esta forma. Nosotros lo que estamos reclamando es que el gobierno vaya atrás, derogue la resolución que firmó Acuña el jueves pasado, que implica la desaparición de 14 escuelas comerciales del turno noche y otras escuelas y liceos que plantean la función de los cursos. Nosotros decimos, esa resolución tiene que quedar sin efecto porque no estamos dispuestos a soportar una serie de despidos masivos para la docencia y con miles de estudiantes que se quedarían sin la posibilidad de estudiar. Rechazamos el cierre de escuelas y la fusión de las divisiones en la secundaria. Bueno, muy bien. Pedro Brigger, buenas noches. Hoy Brasil se volvió a mover al compás de una noticia judicial que podría habilitar la salida de Lula, pero quedó trunca, ¿no? Tal cual lo decís, Gustavo, durante 5 horas en Brasil, y yo te diría que en el mundo hubo mucha incertidumbre si iban a liberar a Lula o no, porque esto lo pidió a través de un decreto uno de los miembros del Tribunal Supremo Federal, lo que vendría a ser la Corte Suprema de Justicia. El argumento es muy sencillo, Lula está condenado en primera y segunda instancia, pero todavía hay procesos de apelaciones. Acá el doctor Villarroel seguramente me podrá ayudar con esto, pero lo que dice este juez es que mientras duran las apelaciones, Lula tiene que estar libre. En realidad no lo dice sobre Lula, lo dice todas aquellas personas que están en situación similar, ¿verdad, Villarroel? Ahí está, es una resolución genérica para que cada juez, de acuerdo al expediente, la persona y la situación procesal, lo aplique o no. No es una orden, en todo caso es una recomendación teniendo en cuenta este principio de la doble instancia que no genera sentencia firme. Es muy importante lo que agrega Darío porque dice cada juez puede tomar la decisión. Esto significa que no es compulsivo. ¿Qué hicieron los grandes medios de comunicación y operadores en contra del PT? Decir que iban a salir los violadores, los asesinos, los pedófilos, 150.000, 200.000, 250.000 personas de la peor calaña, ahora van a salir todos juntos. ¿Todo por qué? Por una sola persona, por Lula. O sea, encima Lula iba a ser culpable de que salieron todos los malandras. Es, según lo que dice acá el doctor, absolutamente falso. Efectivamente, cada juez lo podía determinar. De todas maneras, una fiscal apeló. El presidente del Tribunal Supremo de Justicia determinó que Lula no iba a salir, anuló el decreto, pero fueron 5 horas de mucha incertidumbre, mucha expectativa para ver si efectivamente lo liberaban a Lula. La expectativa hizo que mucha gente incluso ya pensara que lo iban a liberar, como sucedió en otras ocasiones. No fue así, Gustavo. Pedro, una sola cosa. Esto sucede cuando llegan las fiestas o fin de año. Los tribunales, atentos a que están abarrotadas las cárceles, abren esta instancia para ver si de alguna manera las personas que llevan mucho tiempo detenidas y todavía no tienen sentencia firme, obviamente pueden recuperar la libertad justo a fin de año, porque creo que hoy en Brasil era el último día hábil en materia judicial. Exactamente, el último día hábil, y en realidad el juez que presenta esto, el ministro de la Corte que presenta esto, hace tiempo que venía hablando de este tema, ahora piensan que lo van a patear para abril. ¿Tensión entre Argentina y Nicaragua? Bueno, tensión diplomática parece haber. Lo que no queda claro es por qué, Gustavo. Ustedes recordarán, y esto también lo explicó Darío Villarroel muy bien, que a raíz de la denuncia de la actriz Thelma Fardín, el embajador argentino en Nicaragua, Fonrush, había dicho que se podía juzgar en la Argentina. El doctor explicó que esto era falso, ¿verdad? Tal cual, se investiga en el lugar donde ocurren los hechos. Entonces, a raíz de esto, uno de los rumores señala que al embajador lo devuelven a la Argentina por haber dicho eso, que fue absolutamente incorrecto y que provocó una cierta rispidez con el gobierno de Nicaragua. Otros dicen que hay motivos políticos. Pero lo que llama la atención es que Nicaragua retira al embajador en la Argentina. Bueno, no queda claro si es una medida ¿No recíproca. se da más por la situación política en la que está Nicaragua? Bueno, esto es lo que algunos están pensando, que tiene que ver con la ofensiva política en contra de Nicaragua, Venezuela y Cuba. Acá en Nicaragua es un tiro por elevación en contra de Venezuela, porque hay una muy buena relación entre Nicaragua, Venezuela y Cuba.
En la cumbre Mercosur que hubo ayer, otra vez se habló en contra de Venezuela, otra vez se habló en contra de Nicaragua. Y ustedes dirán, bueno, pero Nicaragua es parte de este eje político de izquierdas con Venezuela y Cuba. No se engañen. Nicaragua hace mucho tiempo que dejó de tener un gobierno de izquierda, pero las relaciones geopolíticas a veces hacen que uno tenga como amigo, como aliado, a alguien que no necesariamente está identificado. Vamos a tomar un ejemplo bien concreto. China hoy apoya a Venezuela, le vende petróleo, le compra petróleo, tiene una excelente relación. Nadie en su sano juicio diría que hoy China es comunista y que tiene una identificación política con Venezuela. Lo hace porque en el entramado geopolítico busca tener buena relación con Venezuela, entre otros motivos, porque se enfrenta a Estados Unidos. Bueno, gracias, Pedro. Muy amable, como siempre. Muy bien, en la búsqueda del 2019, bueno, esta semana estuvo Felipe Solá explicando su propuesta y en las últimas horas el diputado nacional Agustín Rossi ha lanzado su libro Hay otro camino, aquí, Hay otro camino, donde reseña sus principales aspiraciones y proyecto político para el 2019. Muchas veces le reclamamos a los dirigentes políticos propuestas. Bueno, lo está haciendo. ¿Qué tal, Agustín? Buenas noches. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo va? ¿Cómo hay? ¿Hay otro camino? Porque el gobierno dice que este es el único camino. Bueno, justamente el título del libro tiene la intencionalidad de cuestionar este discurso que el gobierno intenta que sea un discurso único y hegemónico al mismo tiempo, ¿no? El gobierno, que no es novedad, ¿no? Esto ya en la década del 80 del siglo pasado, Margaret Thatcher patentó con sus siglas en inglés TINA, digamos, ¿no? No hay otra alternativa, no hay otro camino, y es lo que hoy quiere ofrecer claramente el gobierno. Nosotros creemos que no es así, que no es que el único camino que tienen los argentinos es inmolarse en el altar de la deuda y del ajuste, que hay otro camino que tiene que ver con el crecimiento, que tiene que ver con el fortalecimiento del consumo, el fortalecimiento del mercado interno, el desarrollo de la industria, la potenciación de los sectores exportadores, de agregarle claramente mayor valor agregado a nuestra producción, y este es el camino que estamos proponiendo en ese libro. Claramente ahí proponemos que el 10 de diciembre del 2019 nosotros vamos a encontrar una economía fuertemente recesiva. Para salir de esa recesión hay que apelar a un shock de crecimiento económico. De la única manera que lo logramos aumentando la demanda. La demanda significa ponerle plata en el bolsillo a la gente, y lo que planteamos allí claramente es devolverle el mismo poder adquisitivo que tenían el 10 de diciembre del 2015 a las asignaciones familiares, a la asignación universal por hijo, a las pensiones no contributivas, a las pensiones por discapacidad y al sistema jubilatorio en la Argentina. De esa manera generar un fuerte shock de crecimiento, un aumento del consumo, reactivar la industria en la Argentina, tratar de iniciar un proceso de sustitución de importación. El 45% de la capacidad instalada de nuestra industria está ociosa. Lo que necesita es un mercado para volver a producir y tratar de parar a la economía argentina. De los próximos 4 años, el 2020 es el año de menor cantidad de vencimiento externo. El 2021, 2022 y 2023 son mucho más dificultosos, y yo creo que ahí hay que empezar un proceso de renegociación con el Fondo Monetario Internacional, Agustín, porque esto también quiero decirlo claramente, el gobierno hizo un acuerdo con el fondo, a los 2 meses lo renegoció y no pasó absolutamente nada. Tampoco nadie puede pedir que si hay un cambio de gobierno, un signo político distinto, con una mirada distinta sobre la economía, sobre la sociedad, mantenga los mismos términos del acuerdo que tiene este gobierno con el Fondo Monetario Internacional. Ahora, Agustín, acá están las propuestas. Sí. El diagnóstico que todos conocemos, pero además propuestas para salir de esta crisis, y usted bien dice, hay otro camino. Ahora, ¿con qué basamento político construye usted, o se puede construir otro camino en la Argentina de hoy? Nosotros, y yo digo en términos personales, estoy planteando que hay que construir la coalición opositora que sea lo más amplia posible. Estamos construyendo dentro del Partido Justicialista. El Partido Justicialista, en la última reunión de su del Consejo Nacional del PJ y la Comisión de Acción Política, decidió un congreso partidario para realizarlo en febrero de este año. Ese congreso partidario lo que va a hacer es habilitar la conformación de las alianzas, y allí se constituirá un gran frente, que aspiramos a que vengan todos a debatir,
Y si no hay acuerdo entre todos los sectores de la oposición, que sea una gran paso opositora, el instrumento válido para dirimir las diferencias entre todos los sectores de la oposición. Recién presentábamos lo que ha hecho hoy el peronismo federal o la alternativa federal. Hay alternativa que hacen algunos gobernadores con Massa, Urtubey y con Pichetto. Y Massa lo escuchábamos decir, bueno, hay que ir a una gran paso. ¿Pero lo plantean con el peronismo o lo plantean en ese espacio ellos? Bueno, no lo sé. Nosotros planteamos que una unidad sin exclusiones de todos los opositores. Yo creo que el que rompe la oposición le está haciendo el juego a Macri. Claro. Esto es claramente así. Acá no hay que subestimar ni la primera vuelta ni hay que subestimar al oficialismo. Este es un oficialismo que, más allá de los desaguisados económicos que está llevando adelante, tiene capacidad de reacción. Gustavo, lo decía estamos acá Lo decía Felipe Solá el otro día. No, nosotros, los que estamos acá tenemos unos años. Acordémonos la elección del año 89. Angelós contra Menem. Esos meses anteriores a las elecciones, que fueron en mayo del 89, había inflación del 20 a 30% mensual. Angelós le había pedido la renuncia al ministro Alfonsín, que era su ruil. Apareció Pugliese, patentó esa frase, les hablé con el corazón, me devolvieron con el bolsillo. A pesar de todo eso, y nosotros, los opositores, teniendo el peronismo en la oposición, tenía la mayor cantidad de las gobernaciones, gobernaba y no tenías el aparato mediático en contra que tenés ahora. A pesar de eso, Angelós sacó el 38% de los votos. Entonces, yo creo que los oficialismos siempre son huesos duros de roer. Y en el 95, no hay que olvidarse, Menem, ya con una economía que era para pocos y con todas las pretensiones, 16% de su ocupación. 16% de su ocupación reeligió. Sí. No hay que olvidarse. Con arriba del 50%. Exactamente. Entonces, lo que yo creo que digo, no hay que subestimar el oficialismo, y no hay que subestimar muy bien y no hay que subestimar la primera vuelta, porque ya hemos visto lo que pasó en Brasil. En Brasil el voto de la derecha se concentró en la primera vuelta, el voto de la centroizquierda se dispersó en la primera vuelta, la diferencia fue tan grande que no hubo posibilidad de revertir esa diferencia en el balotaje. Así que eso es lo que nosotros planteamos. Ahora, hemos construido ahí, en el Partido Justicialista, en el Consejo Nacional del Partido Justicialista, un hecho que yo lo destaco porque es políticamente importante. Es la primera vez que después de muchísimos años todos los matices del movimiento obrero convergen en un mismo lugar. Ahí en esa Comisión de Acción Política participa Hugo Moyano, Piñanelli, Héctor Daer, Hugo Yasky, Antonio Caló. Y ese es un hecho sustancial al momento de que la construcción de un gran frente electoral opositor para las próximas elecciones. Ahora, a mí me interesa mucho lo que usted dice, está muy apegado a la realidad, hay que tener en cuenta esto, hay que tenerlo en cuenta, porque hay mucho fanatismo en algunos sectores, dentro tal vez de su mismo espacio. Entonces plantean, se lo deben plantear a usted, cuando usted plantea unidad. Y le deben plantear, no, con aquel traidor no, con aquel no. ¿Cómo le plantea a usted que hay un gobierno fuerte y que se necesita de esto para presentar otro proyecto alternativo? Nosotros tenemos que reconstruir una mayoría. Si hoy el 70% de los argentinos son críticos a Macri, ninguno de nosotros puede pensar que ese 70% de argentinos son todos peronistas y son todos kirchneristas. Hay una cantidad de argentinos con los cuales tenemos un acuerdo en el desacuerdo, no lo queremos más a Macri. El desafío es convertir ese acuerdo en el desacuerdo en un acuerdo hacia el futuro. Entonces, a esos argentinos lo que tenemos que ofrecerles es un pacto en el futuro, una propuesta de qué es lo que vamos a hacer a partir del 10 de diciembre del 2019. Entonces, esos argentinos seguramente en el pasado votaron en forma distinta que nosotros. Seguramente tendrán un balance sobre los 12 años y medio de gestión que no debe ser coincidente con el que tengo yo. Ahora, yo lo que tengo que tratar de hacer es reconstruir una mayoría. La mayoría no la vamos a reconstruir solamente entre los que pensamos idénticamente iguales. Es muy lindo estar con los que pensamos de la misma manera, porque yo digo las dos primeras palabras de una frase y el que está enfrente mío completa con las dos últimas. Pero la realidad es que necesitamos reconstruir una mayoría. Y si en ese proceso, nosotros en la Cámara de Diputados, que tenemos diferencias y que muchas veces dirigentes políticos, nosotros criticamos su voto acompañando al gobierno. Bueno, si lo acompañaron al gobierno durante 2 años y medio y ahora deciden que se terminó
el momento de ese acompañamiento, prefiero que lo decían hoy y no después de las elecciones, porque lo que necesitamos es reconstruir claramente una mayoría. Mire, Gustavo, un hecho que celebramos todos los opositores fue la construcción de una mayoría para que 2 representantes de la oposición estuviesen en el Consejo de la Magistratura. Importantísimo eso, importantísimo. Si yo me hubiese quedado, o el bloque, nosotros como bloque en su conjunto, nos hubiésemos quedado con lo que muchos planteaban, que la votación del presupuesto, que había sido 15 días antes, era una cosa que marcaba un límite, que era un punto de inflexión, no hubiésemos construido esa mayoría. Claro. Pasó lo que pasó y al otro día nos pusimos a trabajar para construir y reconstruir esa mayoría. Es la reivindicación de la rosca. Claramente la política. La reivindicación de la rosca. No, yo ese término de la rosca a mí mucho no me gusta. Lo respeto a Monzón, me parece que está destinado hacia el interior de su espacio, hacia el interior de su espacio político. Sí. Lo que yo digo es, nosotros necesitamos reconstruir una mayoría. Sí, total. Hay fotos de algún dirigente político que me pueden gustar menos o que no me gustan, no me entusiasma. Hay una foto que me entusiasma mucho menos, que Macri 4 años más presidente. Bueno. Entonces, claro, esto es lo pero que... muchos pareciera que prefieren eso a no juntarse con lo que... el hecho concreto con Sergio Massa. Digo, ¿usted tiene un inconveniente de juntarse con Massa? Nosotros lo hemos dicho claramente, no tenemos inconveniente con ninguno. No tenemos inconveniente con ninguno. Hay diferencias entre... unidad de la oposición no significa lista única. Hay diferencias entre los sectores de la oposición, están las pasos para dirimir esas diferencias. Si esto es lo que nosotros necesitamos, hacer. De hecho, cuando conformamos este acuerdo en el Consejo de la Magistratura, la dirigente que acompañó a nuestro representante, que fue Guado de Pedro, es una dirigente que responde a Sergio Massa. Entonces, esta es la mirada. Lo que sí nosotros estamos atentos, y la verdad que nos parece que es claramente un error y una equivocación, y que objetivamente terminan trabajando haciéndole el juego a Macri, cuando dirigentes que están fuera de esta órbita del Partido Justicialista, de la Comisión de Acción Política, lo primero que hacen es posicionarse en contra de nosotros. Claro. Entonces, ahora, lo que hay que hacer es posicionarse en contra de Macri y después ver de qué manera se dirimen las diferencias. Parece un tema menor, pero es que ustedes tienen que ir para allá o ellos tienen que venir para acá. Lo digo porque los que se pegaron al gobierno de Macri fueron ellos, sí. Hablemos en estos térmicos, los que le pegaron un duro a Cristina Fernández con el tema de la corrupción fueron ellos. Sí, entonces sí. El tema está bien, yo entiendo la unidad, creo que es la única salida, pero tiene un límite, digo, hay miembros de ese sector que pedían el desafuero de Cristina, por ejemplo, y cómo se pueden sentar en la misma mesa si la candidata puede llegar a ser Cristina. Bueno, serán problemas que tendrán que resolver ellos, ¿por qué lo tenemos que resolver nosotros? Nosotros convocamos absolutamente a todo, yo lo dije, desde Massa hasta el FIT. Nosotros queremos convocar. Veo que ustedes son más amplios que ellos. Ellos son más cerrados. Bueno, pero si ellos tienen una mirada cerrada, tendrán que explicarle a los argentinos. Claro. Rusia, hay mucho que están formando... La realidad es que nuestra mirada, y Cristina ha tenido diálogo con dirigentes que ha estado distanciada y que han sido opositores a su gobierno. No han sido opositores a Cristina cuando estábamos en la oposición. Han sido opositores a nuestro gobierno cuando estábamos gobernando. Bueno, esa es la mirada que nosotros tenemos que tener y la mirada hacia el futuro. La realidad es que lo primero que uno tiene que analizar es la dimensión histórica de lo que se está jugando en la próxima elección. Ustedes hablaban recién de Brasil. Es cierto que hay 2 elecciones más el año que viene, se elige Uruguay y se elige Bolivia, pero la elección determinante es Argentina. Si en Argentina gana una expresión nacional y popular, significará un freno a la derecha que viene al galope en Latinoamérica. Si a mí hay ciudadanos que me dicen, ¿va a haber reforma laboral? Y yo les digo claramente, mire, el año que viene no va a haber porque no hay condiciones políticas y parlamentarias. Ahora, si ganan las elecciones, sí va a haber reforma laboral. Va a haber reforma previsional. El año que viene no va a haber, pero si ganan las elecciones, sí va a haber reforma previsional. En el 2020. Entonces, claramente, esto es lo que se está jugando. Entonces, cuando uno mira... Yo el otro día me encontré con... Iba a dar una charla acá en la capital y me para una señora jubilada y me dice, enojada ella, me dice, ¿cuándo lo vamos a sacar? ¿Cuándo se va a terminar este gobierno? Bueno, una cosa de ese tipo. Y empecé a charlar yo con ella y me dice, mire,
Nosotros con mi marido almorzamos a las 4:30 de la tarde. Somos los dos jubilados. Es decir, hacemos un almuerzo tarde y una cena temprana para comer una sola vez por día. Eso es criminal. Los 600 trabajadores que echaron en la planta de Chivilcoy, la planta de Adidas de Chivilcoy, significa, suponete que cada uno de esos trabajadores en promedio tengan 2 hijos. Significa 1.200 pibes que van a la escuela en Chivilcoy, cuyo padre se quedó sin laburo. Entonces, esta es la Argentina que están construyendo. Porque uno habla del ajuste, habla de los millones de dólares de endeudamiento, de la cantidad de millones de pesos que no van a volcar a la economía argentina, pero eso tiene rostro humano. El ajuste tiene rostro humano. Hay gente que se pierde trabajo, hay gente que se alimenta mal, hay gente que no come en la Argentina, hay gente que no llega a fin de mes, hay gente que se endeuda. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que poner por encima de cualquier otra, otra consideración. Lo único que tenemos que tener en claro es que no al gatopardismo, digamos, no a tratar, no a que nos pase como le pasó a Correa con Lenin, digamos, ¿no? Digamos, esto es lo que tenemos que tener claro. Yo creo que en ese lugar que nosotros estamos parados, convocando absolutamente a todos, lo vamos a seguir haciendo. Y si hay algún sector de la oposición que decide, entre comillas oposición, que decide no participar de un frente que sea lo más amplio, lo más plural posible, tendrá que hacer su propia responsabilidad. Y si habrá que dejarlo a eso al costado y tratar de que haya un sector de la oposición que sea claramente mayoritario y que convoque al 80% de los argentinos. Vuelvo a decir esto. Cualquier encuesta le da a Macri un 70% de argentinos que no le cree más. No son todos kirchneristas. No, obvio. No son todos peronistas. Exactamente. Hay que construir una propuesta que tenga un discurso que los englobe a todos y que recuperemos la confianza y reenamoremos al conjunto de ese pueblo. Totalmente. Gracias, Agustín. No, gracias a ustedes. Gracias, muy amable. Muy bien, primera pausa. Enseguidita vamos a mostrarte, no solamente Gianfranco Macri blanqueó gracias al decreto de su hermano, también lo hicieron muchos directivos de Sogman, que hoy están en cargos públicos. Enseguida te lo mostramos.